A veces recibimos correo postal, no solo de tecnología de última generación vive el hombre, y a veces recibimos cartas, muchísimas, que nos inquietan, nos cuentan casos interesantísimos, nos llevan a esas historias ancestrales de la España auténticamente misteriosa. Me gustaría empezar este programa, que siempre es una sorpresa, con la historia que un amigo nos trae de puño y letra desde el Santo Reino de Jaén. Escucháis el papel que tengo aquí, siempre los documentos ante el micro. No voy a leer, simplemente voy a resumir. Sin duda lo haré peor que él en su maravilloso escrito, pero con la premura que da la radio os intentaré transmitir lo que el bueno de Francisco Lomas, desde Noalejo, Jaén, nos escribía. Una de esas historias, que es lo más importante, que se transmiten de generación en generación, en este caso 3 generaciones, como un gran secreto que ha decidido contarnos, un secreto lleno de misterios, fascinante y quizás terrorífico. Ocurrió en una pedanía muy cerquita de ese pueblo de Jaén, conocida como Los Nevazos. Los protagonistas, los bisabuelos de Francisco Lomas. El año 1905. Y es que resulta que toda la familia de Francisco Lomas guardaba un secreto. Una de esas cosas que ¿en qué familia no ha ocurrido? Quizá no tan espectacular como este, desde luego, pero siempre hay pequeñas historias, casos, sucesos. Solo se habla de ellos en ocasiones muy concretas, quizá en un día de los difuntos, quizá en unas navidades. ¿Quién sabe? Lo cierto y verdad es que un acontecimiento de última hora, la pérdida de un objeto, ha hecho que Francisco nos escribiese. Ocurrió en Los Nevazos, 1905. Sus bisabuelos eran muy pobres, vivían en un pequeño cortijo, y alguien llamó a la puerta. Un hombre de aspecto siniestro, muy huesudo, delgado, una mirada profunda, ojos grises. Dijo que era un ojalatero. Era una forma de ganarse la vida, un oficio peculiar. Eran hombres que iban con carros casi como buhoneros, pidiendo sartenes, cuchillos, afilaban. En aquella época en que las bisabuelas trabajaban en fogones de suelo. Este hombre dijo que si tenían algo para arreglar, y le vieron en tan calamitoso estado, tan lleno de polvo, las greñas sucias pegadas a la cara, la barba lacia, parecía haber pasado mucha hambre, que cogieron, casi por hacerle un favor, una vieja sartén que tenía la base picada para que ese hombre la arreglase. Mientras tanto, el bisabuelo de Francisco Lomas, siempre según testimonio de su abuela y de su madre, Francisco tiene 42 años ya, mientras tanto le ofrecieron un poco de pan, un poco de queso, y este hombre lo agradeció. Y de repente empezó a hacer algo inaudito, un fenómeno que aquellos bisabuelos, 1905, nunca pudieron olvidar. Y es que repentinamente ese hombre empezó a agujerear la sartén. En toda la parte, en toda la base, como hemos dicho, de esa sartén negruzca, empezó a hacer agujeros. Por supuesto, la bisabuela se quedó muy sorprendida, casi gritando, le dijo a su compañero: ¿qué estaba ocurriendo? ¿Cómo ese hombre está haciendo eso? Está rompiendo la sartén en vez de arreglarla. Parece ser, siempre según el testimonio de esta familia, que el ojalatero sonrió con aquellos ojos misteriosos y dijo: tranquila señora, eche un poco de agua sobre la sartén. Echó un poco de agua y parece ser que aquella agua flotaba, aquella agua no se escapaba por los agujeros que había practicado. Hubo un momento de susto, de espanto en aquella choza sin luz. Aquel hombre con una negra túnica, con el pelo, como hemos dicho, humedecido, pegado en la cara. Aquel hombre que sonreía. El bisabuelo, casi para que aquel hombre se fuese de allí, para acabar aquella insólita reunión, aquel fenómeno extraño de un agua que parecía levitar, que no caía por los agujeros, le dijo: ¿qué le debo? Entonces aquel ojalatero misterioso se acercó y dijo: con su fe ya me han pagado, y presionó fuertemente con las manos el puño de la limpia pero sencilla camisa abotonada del bisabuelo de Francisco. Entonces, 1905, los Nevazos, Jaén, no se dieron cuenta, pero este hombre sintió como una descarga, como un latigazo,
y salió rápidamente al exterior. Era una serranía. Allí no había nadie. Ese hombre se había esfumado. Ese hombre ya no estaba. El abuelo de Francisco, el bisabuelo, gritó con todas sus fuerzas. Era imposible que hubiera escapado, ya no estaba. Pero lo más increíble es que en el puño de la camisa había quedado algo grabado. Y esa camisa pasó de generación en generación. Esa camisa quedó como una reliquia, y el día en que el bisabuelo de Francisco murió, se la echaron a la tumba. Habían quedado grabadas en aquel puño, que había sido presionado por la mano huesuda de aquel hombre, una serie de letras, algo parecido a ceniza o dorado. Y la madre de Francisco, del hombre que nos ha enviado esta carta, aunque ya no estaba ese puño misterioso, aunque parece ser que se echó esa camisa a la tumba, hacia los años 50, letra por letra, símbolo por símbolo, lo copiaron, papel y lápiz, para que quedara testimonio de esta historia. Las letras eran diversas: I, H, V, L, algo parecido a un 2, letras perfectamente grabadas y que nunca habían estado allí. Letras que hoy conocemos por la carta de nuestro amigo. ¿Quién era ese ojalatero? Ese hombre tan huesudo, tan alto, misteriosamente alto para la época, embozado en unas negras galas, que había presionado con la mano, que había desaparecido y que había grabado algo que ahora nuestro amigo Francisco Lomas, de Navalarejo, Jaén, nos envía para intentar indagar en ello. Francisco, te aseguro que por lo menos lo pasaremos a expertos, a amigos en criptografía. Hay una flecha, una H, qué misteriosa letra, una V, una L y unos números en el puño de una camisa, 1905, cuando nadie hablaba de estos temas. Y es que, ¿en qué familia no han pasado cosas como estas? La otra realidad. Milenio 3, en la cadena SER. Vaya historia, nos la enviaba Francisco, como hemos dicho, de Jaén, y le hemos dedicado un tiempo especial. Carmen, buenas madrugadas, compañera. Buenas madrugadas, Iker. Porque son las historias de la España ancestral, de la España inmortal, en el sentido de sus leyendas, de sus realidades, porque toda esta familia, hablamos de padres, de hijos, de abuelos, han vivido con la presión de qué pasó aquel día de 1905, qué se quedó grabado en aquel puño. Qué historia más curiosa. Yo he escuchado algunas parecidas en otros puntos de España. Es curiosa, la verdad es que sí, y misteriosa. Mira, y aquí tengo los símbolos. Sí, los estoy viendo perfectamente. Qué bonito también que los amigos tengan esa confianza con nosotros. Y la de casos que nos llegan, ¿verdad, Iker? Tenemos montón de casos que nos hacen ponernos en marcha, investigar y comparar con otros casos que ya conocemos. Hemos rescatado, como siempre hacemos a esta hora de la madrugada, los 10 SMS pues que elegimos entre todos los que nos mandasteis el viernes. Ya sabéis que tocamos el tema de caníbales. Nos los mandasteis a ese 7640, ya sabéis, palabra clave, milenio, espacio y el texto que vosotros queráis. Esta noche seguimos recogiendo también, porque además va a haber mucha información ovni, Iker. Se están produciendo muchísimos avistamientos por todo el planeta. Pero hablamos de, en estos dos o tres últimos días, casos, bueno, a mogollón, como se podría decir. Incluso filmaciones por parte de un equipo de televisión con previo aviso de un ser que dice, de un hombre que dice contactar con los tripulantes de esas naves. 7640, palabra milenio. Estamos recibiendo ya vuestros mensajes de este tema. ¿Tenéis historias como estas? Estamos preparando ya el programa especial de visitantes de dormitorio y vamos a llamaros a algunos de los que nos escribisteis contando vuestros casos. Y por supuesto, si alguien tiene historias como estas, historias de familia, historias de la antigüedad, a mí me encantan, año 1905, cuando nadie hablaba de espectros, ni de historias extrañas, ni de enviados. Ahí está la historia, por ejemplo, de Francisco de Navalarejo. Hay una dirección que es Cadena SER, programa Milenio 3, Gran Vía 32, octava planta, Gran Vía 32, octava planta, 28013 de Madrid. También decir que tenemos todo tipo de audiencia, gente también muy mayor pero joven de espíritu, luego hablaremos de ellos, Carmen, qué cantidad de amigos, que nos escribáis también, por supuesto, cartas. Y otra vía de contacto a través del email milenio3 con número @cadenaser.com. Bueno, pues ahora vamos a ir con, tenemos un montón de información esta noche. Hemos querido dedicar pues esa especie de minutos, no de terror, sino de fascinación en torno a historias que a mí me han llamado mucho la atención, como esta que nos ha llegado esta semana. Qué bonita historia familiar. Y tenemos, por supuesto, ya 7640, palabra milenio, porque hay un premio muy especial. Tengo en la mano 7 libros. Menudas joyas, ¿eh? Bueno, Lovecraft, que fue el padre del misterio realmente, de la narración misteriosa, y tenemos, gracias a la cortesía de Editorial Edad,
7 libros de Lovecraft, cada uno de ellos distinto. Son los 7 primeros libros de la gran colección Lovecraft, de verdad, impresionante. Mira, tenemos aquí La llamada de Cthulhu, Dagon, sobre hombres peces, La tumba, ni más ni menos, El caos reptante, son una serie de criaturas, el clérigo maligno, esos son tus temas, Carmen, en la portada una cruz invertida, historias de clérigos malignos, el caso de Charles Dexter, o Sordo, mudo y ciego. Son 7 de las grandes joyas del mayor creador del terror, basado muchas veces en hechos reales, Lovecraft. Bueno, pues 7 ganadores. A esos 7 amigos que nos escriban al 7640. Y vamos con las preguntas que nos hacían el viernes. Venga, muy rápido, Carmen, porque muchas son del tema de Jorge canibalismo. Martín nos decía: hola, enhorabuena por el programa. Ya que habláis del gran blanco, ¿creéis en la posibilidad de que el megalodón siga habitando nuestros mares? El gran blanco, el gran tiburón blanco, y es que el viernes a la 1:30, siempre repetimos los horarios, que todavía hay muchos que parece que no lo sabéis y que nos preguntáis constantemente. Viernes a la 1:30 después del larguero, domingo de 3 a 4. Bien, a esta hora. Hablábamos del gran tiburón blanco, el megalodón carcarias, ese que podía llegar a medir 20 metros y que según muchos científicos sí que sigue ahí. Os prometemos ese programa muy prontito, Enigmas de las profundidades. El hombre lobo español, nos pregunta otro amigo, ¿mataba por hambre o por su transformación? Bueno, te doy una noticia de última hora, Carmen. Me acabo de enterar de que están rodando una película. El viernes que viene también hablaremos de otra película, Platillos volantes y suicidios ovnis en España, pero me he enterado que están rodando una coproducción española y creo que americana, una película que se llama Roma Santa, que va sobre Manuel Blanco Roma Santa, el hombre lobo gallego, el buhonero que mató a 13 personas creyéndose lobo y del que hablamos aquí. Estamos dando muchas ideas, a mucha gente. Sí, los hay que pedir derechos. Me parece que se están apuntando a nuestros temas. Hay que pedir derechos. Mónica desde Asturias nos dice... bueno, perdona, Carmen, ¿mataba por hambre? No, parece que mataba por transformación, por locura, ¿no? Mónica desde Asturias nos dice, ¿hubo canibalismo durante la guerra civil? Bueno, pues canibalismo no lo sabemos. Lo cierto es que como estamos ya aquí todos en penumbra, yo miro de vez en cuando hacia atrás, este Estudio 1, por cierto, a las preguntas al 7640, haremos, ya os digo que sí, un programa con público aquí en Madrid, o varios programas con público, con vuestras preguntas, y que estéis aquí en esta mesa. Estamos Katia Rocha, Carlos Barroso, por supuesto nosotros dos, Carmen e Iker, pero ¿a quién se le ocurre a estas horas ponernos un aullido de lobo? Que estoy seguro que a algunos que vayan por ahí por los caminos les ha dado la sangre en las venas. Pues bueno, hoy tenemos sorpresa. Nuestro lugarteniente de lujo, por supuesto, el maestro Antonio Bravo, en la nave del misterio. La película vive en canibalismo o necesidad, nos decía José de Ontinyent. No llegamos a hablar del tema, ¿verdad? Pero es una historia se basó en un hecho real. La película y el libro, ¿no? Sí, claro, las dos. Se basó en el accidente que tuvo un avión en los Andes el 13 de octubre de 1972. Iba un equipo entero de rugby chileno y pues la verdad tuvieron el accidente y estuvieron durante mes y medio perdidos en las montañas con unas temperaturas bajo cero, casi se congelan, muchos de ellos murieron de congelación, otros por el accidente y por desgracia pues sí, tuvieron que recurrir a comerse a sus propios compañeros. Yo he leído el libro, Iker, y ellos sin ningún morbo, porque era una necesidad en aquel momento para sobrevivir, decían que pues primero empezaron por la gente que menos conocían y acabaron por comerse a sus propios compañeros. Caso de canibalismo involuntario, y lanzamos la pregunta de vosotros comeríais en caso de muerte a otro ser vivo. Yo creo que ahí ni siquiera somos conscientes, no imagino que la maquinaria del animal que llevamos dentro además la familia actúa. de la gente que murió lo entendió perfectamente porque pensó que sus hijos hubieran hecho lo mismo. Muchísimas preguntas con ese especial que hicimos de canibalismo, viajando a la civilización y a las selvas amazónicas y africanas. Cuéntanos, Carlos. Nos pregunta también otro amigo por otro tema que tocamos aquí en Milenio 3. ¿Qué pasó con el torero español de Lima y qué hacen con los órganos? Bueno, pues mira, recién ha dejado este estudio el compañero y maestro Manolo Molés y todo su equipo de los toros. Recuerdo que Manolo nos informó en primicia de esa historia, que él sacó por supuesto en su programa y que se convirtió en un misterio. El misterio está donde menos lo esperamos. Aquel pobre hombre, aquel torero español, José Tomás Reina Rincón, que pudo ser víctima de un ritual, al final no lo hemos sabido, que pudo ser víctima del tráfico de órganos. Algo ocurrió, pero ¿os acordáis el terrible drama? Hablamos con abogados, con forenses, llegó a España y un solo detalle, porque ahora a las 3:20 es un poco crudo. Cuando abren el ataúd se dan cuenta de que ese hombre, ese torero, no tenía cerebro, tenía las páginas telefónicas en vez del cerebro, le habían quitado todos los órganos, era un pellejo, era un hombre vacío, y el enigma, como siempre, pues continúa ahí. Otro amigo nos decía, los Yanomami, mal llamados aucas salvajes, no son caníbales. Bien, eso es muy interesante porque empezábamos el programa del viernes con unos trozos de filmación, sonora, de Holocausto Caníbal, esa terrible película de Ruggero Deodato que hizo que el director fuera casi a la cárcel porque mucha gente pensó que era un reportaje real de unos reporteros que se adentraban en la selva Yanomami y desaparecían devorados por los caníbales, aunque ellos también eran un poco salvajes, los periodistas me refiero, pero al parecer todo fue un gran truco y los Yanomami fueron
fueron los grandes perjudicados. Se quedaron con eso, con el San Benito de caníbales para toda la vida. También nos ha llegado un mensaje, por favor firmarlos, esos SMS, sí, para que luego demos el nombre de los ganadores. ¿Se conoce algún caso de canibalismo en España últimamente? Hablamos con el más prestigioso forense español el viernes pasado, don José Antonio García Andrade, nos puso los pelos de punta como siempre, un hombre profesor de la Universidad Complutense, 4.000 autopsias a su espalda, y nos hablaba de un caso años 50-60, el hombre do Unto de Galicia, que es que abría encanado a la gente y se bebía sus grasas. Impresionante. Calpe94 nos decía, ¿podremos tener un especial de pueblos malditos? Pues muy pronto, y además en 2 versiones importantes, siempre, 7640, palabra milenio, para plantearnos temas, personajes, casos, lo principal. 2 versiones, uno, pueblos donde ocurren cosas raras, y vamos a ir dentro de poco a uno, y también etnias malditas españolas. ¿Habéis oído hablar de los agotes, el pueblo maldito navarro? ¿Habéis oído hablar de los brañeros de Logrosán en Extremadura, de los nanus de Freser? Bueno, hubo etnias culturales y gentes malditas en España durante siglos, maldecidos. Les dedicaremos un programa porque es conocer nuestra historia. Hola amigos, quiero saber el caso de Tacán, de la famosa casa de La Palma en las Canarias. Besos a todos y seguid así. Pues ha habido noticias de última hora, igual adelantamos si nos da tiempo hoy o si no, la próxima semana desde allí, desde Canarias, con nuestros corresponsales. La historia de Tacán es uno de los primeros casos de espiritismo en España, en una casa, lo contaremos. Y por último nos dice Javi de Zaragoza, tengo una duda respecto a Jesús. Estuvo casado con María Magdalena, tuvo un hermano gemelo, ¿fue su padre Judas de Gamala? Bueno, muchas teorías, sobre todo por la impresión de Juanjo Benítez y su reportaje en Planeta Encantado. Recordéis que la pasada Navidad, bueno, quienes nos siguieseis, porque por fortuna os incorporáis muchos, hicimos varios programas sobre Jesús, el otro Jesús, el Jesús desconocido, con teorías tan arriesgadas como la descendencia de Jesús y tantas cosas. Bueno, esta Navidad puede que volvamos con el tema y os daremos los últimos datos. Y ahora, si os parece, lo que vamos a ir haciendo, Carmen, es montarnos en la actualidad, porque ha habido una noticia de algo alcance importantísimo. Tiene que ver con el Monte Ararat, tiene que ver con un lugar misterioso, pero a la vez con un componente muy religioso. Siempre se ha hablado, fotografías aéreas, expediciones, que había allí restos del Arca de Noé, que existió de verdad, según muchos especialistas, arqueólogos de gran renombre, y ahora tenemos desde Rusia noticias de ultimísima hora sobre el Monte Ararat y la supuesta Arca de Noé. Cuéntanos, Carmen. Pues una expedición asegura haber descubierto el Arca de Noé. Esto lo afirma la expedición organizada por la asociación rusa Planeta Desconocido. Al parecer, según el jefe de la misión, el Arca de Noé no se encuentra, como anteriormente se pensaba, en la cima del Monte Ararat, sino a unos 30 kilómetros. Todos los detalles nos los trae nuestro corresponsal de la cadena SER, el compañero Rodrigo Fernández. Los armenios nunca han dudado que el monte en el que quedó el Arca de Noé después del diluvio es el Ararat, como lo dice la Biblia. Y ahora una expedición dirigida por el lingüista y documentalista ruso Andrei Polyakov asegura haber demostrado que es verdad. Polyakov afirma que descubrió los restos del Arca de Noé precisamente en ese monte sagrado de los armenios y cristianos. Los restos del Arca, una enorme estructura de madera petrificada, habrían sido fotografiados anteriormente desde el espacio, según algunos especialistas. Para subir al Ararat, Polyakov tuvo que obtener permiso de Turquía, país donde ahora se encuentra el monte. El documentalista explicó que el arca en realidad no se halla en la cima, sino a unos 30 kilómetros de allí, en las montañas aledañas, como se dice en la misma Biblia. La estructura petrificada tiene 150 metros de largo por 25 de ancho y 15 de alto. Polyakov piensa que en realidad no hubo una sola arca, sino más bien una flotilla de naves, y señala que la última palabra la deben decir, por supuesto, los especialistas. Él, por su parte, prepara ya una nueva expedición para buscar más restos de las arcas de Noé. La otra realidad. Fenómenos extraños. Misterios sin resolver. Milenio 3. En la SER. Y desde luego tenemos que viajar al asunto de los ovnis, siempre presente, desde hace un tiempo bastante dormido, esa es la impresión que nos da. Sin embargo, hay noticias de última hora, noticias de tipo cósmico, sobre todo en el cono sudamericano, noticias inquietantes y que, como siempre ocurre con este misterio, es increíble. También esperamos vuestros mensajes. ¿Qué opináis de los ovnis? ¿Qué está pasando? Hubo algunos casos en España hace bien poco, pero es que en Venezuela ha sido uno de los lugares donde ha rebrotado esta historia. Y además casos muy bien documentados. Cuéntanos, Carmen. Desde el pasado 21 de octubre se vienen produciendo avistamientos ovni en el Ávila, una montaña venezolana donde, según los lugareños, es muy frecuente tener este tipo de observaciones. La señora Alicia
Patricia Peralta aseguró que esa noche estaba observando un extraño objeto luminoso de grandes dimensiones que se encontraba a las afueras de Caracas. Según dijo, el ovni apareció de la nada, tenía una luz muy blanca y resplandeciente y se estuvo desplazando rápidamente por la zona durante unos segundos. 4 días más tarde, 5 personas observaron las evoluciones de un objeto circular de color negro que se desplazaba a gran velocidad y en forma lineal sobre las faldas del cerro El Ávila y posteriormente se ocultó entre las nubes. Y un día después, el 25 de octubre, Raquel Rivero informaba de nuevo avistamiento hacia las 7 de la tarde. La testigo dijo que se trataba de una intensa luz blanco-azulada que permaneció estática en el cielo durante unos 10 minutos. Después se fue apagando lentamente hasta desaparecer por completo. Pero es que no solo ha sido así. También en República Dominicana, que estamos hablando de las mismas fechas, hemos hablado de Venezuela, en República Dominicana la prensa del país también habla de historias de ese tipo. Cuéntanos. Filmaciones, Iker. Filmaciones por parte de un cámara del Canal 25, Noendi Valerio. Grabó el pasado 5 de octubre un extraño artefacto que despedía humo, no emitía ruido alguno y chocó contra la tierra. Eso es lo más curioso, porque varios residentes en la ciudad de Navarrete también aseguraron que vieron pasar un objeto volante a gran velocidad que desapareció en una montaña cercana. Desde ese momento, el Departamento de Investigación de Accidentes de Aeronáutica Civil comenzó la búsqueda en la zona donde pudo producirse el impacto, pero por el momento no han hallado ningún rastro. Y es que cada vez que hablamos de ovnis, cómo suena, madre mía, esta sintonía que nos pone don Antonio Bravo. Jean-Michel Jarre, Oxígeno 1, esta música tiene pues casi 30 años y es el cosmos. Es que estamos viendo, Carmen, que son casos no simplemente testimonios, sino Aeronáutica Civil, el Ejército interviniendo en ellos. Sobre todo porque algo se ha estrellado. No han podido localizarlo porque los vecinos dicen que en la zona hay muchas nubes, mucha vegetación que puede tapar ese artefacto que ha caído y que no han cesado la lluvia en los últimos días. Además, los radares del cercano aeropuerto Gregorio Luperón no registraron nada en sus radares, pero tampoco tienen registrado ningún avión que sobrevolara esa zona durante la noche del miércoles, que es cuando se produce esa caída de objetos. Las fuerzas de seguridad no descartan que pudiera tratarse de un aerolito o incluso un meteorito lo que impactó contra la montaña. Pues si fuera poco, esta mini oleada que se está viviendo en América, hablamos de Venezuela, República Dominicana, nos llegan las noticias, claro, con la rapidez hoy en día de los medios informáticos, portadas de los periódicos, también, parece mentira, Argentina. Un equipo del programa Informe Central de Canal América ha captado con sus cámaras las evoluciones de un objeto volante no identificado que se desplazaba sobre la ciudad argentina de Maimara. Alfonso Vidondo, que desde hace varios años se dedica a la investigación OVNI, aseguró a los periodistas que podía comunicarse con los tripulantes de estas naves de forma telepática y por ello llevó a todo el equipo de televisión a Jujuy, el lugar donde iban a aparecer. Vamos a ver, Carmen Portera, aquí hay que recapitular, que tú eres la reina de la información, la base de datos de este programa, pero aquí hay que recapitular. Aquí esto, vamos a ver, estamos viendo observaciones de ovnis y nos encontramos con un personaje, un elemento muy típico del pasado, muy típico de los años 70, que es el contactado. Caramba, es que yo alucino, llevamos casi 150 programas y todavía no hemos hablado de contactados, creo. Hablaremos de contactados, los que se creen en poder de provocar fenómenos en el cielo, por lo menos de anunciarlos y que luego se corroboren. Pero hacía mucho tiempo, muchísimo, que no teníamos noticias de contactados. Bueno, este tal Alfonso Vidondo parece que habla con los medios y algo ocurre. Es más, los medios son incluso los que, sabiendo que se acerca a este monte, a este lugar, a Jujuy, son ellos los que le piden que si es verdad que puede contactar con estas naves, pues que les lleven allí. Vidondo afirma que les pidieron que les llevaran a ver los ovnis para que los pudieran incluso filmar. Así que les condujo al lugar y mientras ellos me hacían el reportaje, dice, las naves me comunicaron que iban a aparecer detrás nuestro. Nos dimos la vuelta y una de las naves estaba en lo alto. Ellos se sorprendieron muchísimo y la filmaron. Según el productor de televisión Marcelo Peralta, que se encontraba allí, y el cámara Alfredo Guilanda, se trataba de una luz muy grande que pasó muy despacio sobre sus cabezas y desapareció. Después, según siempre sus afirmaciones, aparecieron más y estuvieron varios segundos hasta que volvieron a desaparecer. El contacto, en teoría, se produjo, o algo vieron extraño. Tú sabes bien, Carmen, que he conocido en su lugar de origen algunos de los grandes contactados, como Sisto Paz en Lima, o como alguna gente también en Argentina, en el Cerro Uritorco. Yo tengo mucha desconfianza, claro, yo siempre lo digo. Soy de mal
Mal recibido en todas partes, demasiado escéptico para los crédulos y demasiado crédulo para los escépticos. Bueno, el término medio no debe estar tan mal, pero lo cierto es que yo tengo, cierto resquemor con estos personajes. Pero claro, hablamos de equipos de televisión que han ido a un lugar donde esta gente decía que iban a aparecer luces. ¿Os ha pasado a vosotros también alguna vez? Esperamos vuestros casos. Ahora mismo recomendamos un disco y un libro para vuestra colección particular, y enseguida estamos con vuestras sugerencias, preguntas, críticas, lo que queráis. Milenio 3 en la SER. Milenio 3, con Iker Jiménez, en la cadena SER. 1937. 200 personas mueren trágicamente en el santuario de la Virgen de la Cabeza. 1971 aparece el fenómeno de las caras de Belmez. 2003. ¿Qué relación existe entre estos dos episodios? Descúbrelo en Tumbas sin nombre. Un apasionante libro de Iker Jiménez y Luis Mariano Fernández. Una tragedia, un misterio, una investigación. Editado por Editorial Edad. Un viaje en busca del misterio. Milenio 3. En la SER. Hora mágica, 0333, pone aquí en el reloj del estudio 1 de la cadena SER, 11 grados fuera en el exterior en la Gran Vía, y vamos a viajar. Hemos pedido, como siempre, a nuestro compañero Carlos Barroso que abra el viejo archivador, ese donde están los expedientes secretos. Hemos recibido, como hay mucha gente joven sobre todo que se va incorporando, y no sabéis cómo os lo agradecemos, muchas preguntas en torno a grandes misterios que ya hemos tocado, por ejemplo Nazca. Pero hay que a veces resumir en minuto y medio qué es Nazca, porque mucha gente todavía no lo sabe. ¿Qué ocurre hoy en Nazca? ¿Qué ha pasado? Bueno, Carlos ha abierto ese archivo y os intenta explicar con esta música maravillosa qué es eso, las pistas de Nazca. Año 1939. Un avión sobrevuela el centro de Perú. Sus pilotos descubren algo sorprendente. A cientos de kilómetros bajo sus pies hay unos dibujos extraños. Representan animales, aves y numerosas líneas rectas o espirales. Acababan de encontrar uno de los mayores enigmas de la humanidad, que todavía sigue sin respuesta. Las medidas de los dibujos de Nazca son tremendamente exactas. Sus dimensiones solo hacen posible que sean vistos desde el cielo. Las teorías sobre sus creadores no han faltado a lo largo de los años. La mayoría piensa que quienes hicieron esos dibujos podían volar o estaban dirigidos por alguien que podía hacerlo. De otra manera hubiese resultado casi imposible realizar esos trazos con una geometría tan perfecta. Hay quienes creen que se trata de un calendario astronómico anterior a los incas. Otras teorías apuntan a seres extraterrestres como posibles autores de las señales. En la actualidad, la ciencia se muestra incapaz de explicar el origen y la forma de ejecución de los dibujos de Nazca. Lo único cierto es que ahí siguen, en medio del desierto, desafiando las leyes de la lógica y del tiempo. Qué maravilla las pistas de Nazca, siempre es bueno volver a sobrevolarlas. Lo hicimos un día con uno de los pilotos de Aerocóndor y nos quedamos fascinados. Los que lo hemos visto en vivo nunca podremos olvidar la impresión. Por ejemplo, cuando sobrevuelas con la avioneta y te topas con una figura que tiene casco, que tiene unas botas, que tiene dos ojos perfectamente redondos, que alza una mano a los cielos. Está ahí desde hace 2200 años. Tiene el tamaño de una casa de 28 pisos. Se construyó sin que sus creadores la vieran nunca. Solo se puede ver a cientos de metros de altura. Y el retrato es este: un casco como una media esfera, como una media sandía, dos ojos grandísimos, botas sobredimensionadas, un cuerpo grueso y esa mano que saluda a los cielos. ¿Quién la hizo? Si lo hicieron los Nazca, debieron ser ellos, en la arena. Lo dejaron grabado para que durase siglos. ¿Para qué? ¿A quién saludaba aquel hombre? ¿Fue el retrato de alguien que alguna vez llegó hasta allí y que se fue? ¿Cuántos enigmas en torno a uno de los grandes misterios de la humanidad, Nazca? Ojalá un día viajemos hasta allí y podamos contaros, micrófono en mano, el misterio que todavía late en ese increíble desierto, el desierto más seco del planeta Tierra. Y es momento, Carmen, para volver a conectar con nuestros oyentes, la vía directa, porque hay muchísimos mensajes. Pues sí, es de 7640, ya sabéis, palabra clave, milenio, espacio y la pregunta que vosotros queráis, la opinión
que queráis darnos. Sabéis que el coste de la llamada es 0,60 céntimos. Pues Álvaro de Madrid nos dice: saluda a todo el equipo, ¿por qué no habláis un día de los viajes en el tiempo? Enhorabuena, sois estupendos. Nos lo preguntan mucho, los viajes en el tiempo, es verdad, hay que hacerlo, ¿eh? Hemos tocado algunos temas como el cronovisor del padre Arnetti, aquel misterio del Archivo Vaticano, de un hombre que parecía que quería fotografiar el pasado. Hay mucha teoría sobre todo esto. Lovecraft, recordamos, sorteamos los 7 primeros libros, todavía casi no están ni a la venta, de la colección Lovecraft, auténtica joya para los que hagamos el misterio, 7 ganadores. Pues bueno, Lovecraft también habla de eso, de hombres que, variando la historia, viajaron atrás en el tiempo. Hola, me llamo Miguel, soy de Candeleda. Ya el viernes os hice una pregunta y no fue contestada, os la recuerdo. La peli Matanza de Texas dicen que está basada en un hecho real. Bueno, pues yo eso sí que no lo sé. ¿Por qué hay diferentes teorías? Porque claro, por desgracia en Estados Unidos tienen para elegir asesinos en serie, por desgracia digo. Pero como dentro de nada en el Archivo del Misterio va a ser un libro precioso, Cine y Música Maldita, de Antonio Luis Moyano, un gran especialista, llamaremos a Antonio Luis y que nos cuente y ir preguntándole todas las dudas que tengáis sobre el cine maldito, ¿os parece? Soy Riesgo de Alicante. ¿Qué órganos tienen que estar en buen estado para congelar un cuerpo? Bueno, según nos decían en el programa de hace 2 semanas de la criogenización, debería estar todo el cuerpo en buen estado para que el nitrógeno líquido se mantuviese en perfecta conservación. La teoría de criogenización, lo repito porque ha causado mucha polémica este programa, es que hay que congelarse muerto. Y luego dicen los científicos con los que hablamos de Alcor, los médicos que estuvieron aquí, pues que hay que reanimar, que creen que la ciencia puede reanimar, pero claro, imagino que no con grandes daños cerebrales, sobre todo cerebro y corazón, decían que eran las 2 grandes claves. Otro amigo nos dice: tenía 5 años, vi un hombre de negro, todo negro, sin cara. ¿Qué explicación tiene esto? Lo recuerdo todavía. Un testimonio, uno más. Carmen, ¿cuántos hemos recibido de muchísimos, sucesos? de visitantes de dormitorio además, o de ver, o de observaciones de seres extraños. La verdad es que hay muchísima gente a la que le pasan este tipo de cosas. Nos preguntan, claro, no tenemos solución. Intentaremos con especialistas en psiquiatría, con especialistas en investigación, hasta con investigadores que han vivido experiencias de este tipo, bueno, pues acercarnos. Os prometemos un programa bomba sobre el fenómeno de los que llamaron pomposamente VDD, visitantes de dormitorio, que empieza en Estados Unidos realmente, pero como todo, creo yo, viene de mucho más atrás. Y en la Edad Media pues serían demonios, duendes, íncubos, súcubos, lo que fuera, y el ser humano va transformándolo. Lo que sí quedaros, porque nos lo preguntáis mucho, es con lo de visión hipnagógica e hipnopómbica. ¿Qué nombres? Sí, nos estáis preguntando a 7640 constantemente con la palabra milenio. Bien, hipnopómbica e hipnagógica, ¿qué ocurre? ¿Qué significa? Según la psiquiatría, imágenes como diapositivas del sueño que se nos quedan ahí, trabadas, que no sabemos diferenciar de si estamos dormidos o despiertos, y que por desgracia, a estas horas es un poco duro, lo repito, la escena que se ve es una cara que se acerca. Esto podría dar lugar a muchos casos, pero bueno, haremos especial con vuestros testimonios. Firmar por si acaso algunos de esos mensajes para poder llamaros y contactar con vosotros. Eduardo desde Valencia nos dice: atención Iker, yo soy vigilante, esta noche he visto una nave y no era un avión, se ha parado cerca mío y me he quedado petrificado. ¿De dónde escribe este hombre? Desde Valencia. Desde Valencia, vigilante. Esta noche ha visto algo extraño. Sí, una nave según él. Bueno, nave es mucho decir. No era un avión. Pero supuestamente estaba cerca, hombre, ¿no nos puede dar más información? Al parecer sí, porque dice se ha parado cerca mío, bueno, me he quedado petrificado. Y es un guardia de seguridad. Vigilante. Bueno, pues habría que ver si más amigos de Valencia han visto algo parecido, porque últimamente parece que los cielos andan revueltos. Marcos Villavieja nos dice: si hay tantas pruebas, ¿por qué no se le da la relevancia que merece? Me imagino que en torno al asunto OVNI. Bueno, pues porque por desgracia creo que pruebas no hay. Es decir, estadísticas, tenemos pruebas de observaciones, ya tenemos ciencia, tiene que experimentar con las cosas, no puede negarlas, tiene que experimentarlas, y de momento un OVNI no se puede experimentar. Sabemos que hay un fenómeno, lo que no sabemos es qué hay detrás del fenómeno. Yo en ningún momento en mi vida he dicho que hay extraterrestres, no lo sé. Hombre, me parece mucho desperdicio un inmenso universo infinito y que nos creamos tan increíbles como para ser los únicos, ¿no? En el fondo seguimos siendo un poco torquemadas, nos creemos los únicos, pero bueno, pruebas de laboratorio no las hay, y si las ha habido, que no lo sé, no nos lo han dicho. Manuel Alcañiz desde Teruel nos dice: ¿podíais hablar de los vampiros de energía? Un saludo. Bueno, pues eso es interesante, ¿eh? Esa gente que dicen que te chupa la energía, que estás con ellas. ¿No te pasa, Iker, que hay gente con la que estás y de repente te descargas, estás como si te quedaras? ¿No os ha pasado alguna vez? A mí sí, a mí hay gente, no vamos a decir quién, pero que sí que me pasa. Sí, espero que no nos pase mutuamente, porque después vamos a acabar dormidos delante del micrófono. Bueno, y después de todo esto, por supuesto, todos los temas que nos planteáis, todas las historias que nos enviáis,
nunca acaban en saco roto. Leemos todos los mensajes, intentamos ponernos en contacto con muchos y surgen muchas historias. Y además, no solo con ese 7640, pues para los sorteos, para las historias, seguiremos sorteando los CDs con 130 programas de Milenio 3, que no veas el éxito que están teniendo. Y Carmen, tienes otra carta entre las manos, hoy es día de cartas, porque hay detalles que nos llegan, ¿no?, que son muy bonitos, detalles de oyentes que envían sus cartas a papel y a boli. Y bueno, queríais comentarnos algo. Julián Guillén nos escribía una carta y nos dice: señor Iker Jiménez, decirte que hace tiempo estoy escuchando Milenio 3, tengo cerca de los 80 y de noche no puedo escuchar el programa, me da miedo y no me importa decirlo, lo grabo y lo escucho al día siguiente. Cintas de hora y media tengo bastantes. ¿Los programas no los pueden poner a gusto del oyente? No sé si tendrían más aceptación durante el día. Es que de madrugada y estos ruidos tan extraños ponen nervioso a cualquiera. Bueno, por eso un gran saludo a este amigo, ¿no? Pues sí, la verdad es que sí, que nos escucha siempre de día, porque como ha dicho, le da miedo. Y que bueno, que espero que sigan con Milenio 3 por mucho tiempo, y un saludo para todo el equipo de vuestro amigo Julián Guillén. Pues Julián, un abrazo para ti, por supuesto, nos encanta tener gente tan joven de espíritu al otro lado de los micrófonos. Y ahora, si os parece, hacemos una nueva pausa, porque esta vez sí, la semana pasada no pudo ser, tenemos 2 libros esperando, 2 libros maravillosos, abrimos nuestra biblioteca. La biblioteca de Milenio 3. Qué músicas más bonitas, madre mía, como para abrir la biblioteca. Yo antes de venir estaba ahí en la biblioteca, Carmen, estaba ahí con los libros. Yo es que cuando estoy entre libros me transformo, ¿no? Creo que es como si cada uno de esos objetos de poder nos transmitiera, ¿no?, su misterio. No sé qué maestro dijo una vez que eran eso, más poderosos que las armas. Bueno, espero por lo menos creerlo, ¿no?, que los libros son los objetos de mayor poder que ha hecho el ser humano, donde viajan las ideas, las revoluciones, los pensamientos. Y como siempre, nuestra biblioteca heterodoxa, distinta, para hacer pensar, desde luego, recomendamos 2 libros. Uno moderno, que se puede encontrar en las bibliotecas, en las librerías, y otro que ya es muy difícil, pero que puede aficionaros a ese hábil deporte de la búsqueda en las librerías de viejo. El que tengo yo en las manos es de la editorial Grijalbo. El título es un número, una historia alucinante. 1421, el año en que China descubrió el mundo. Y su autor, un importantísimo almirante de la Real Naviera Oficial Británica, Gavin Menzies, un hombre que por su oficio ha recorrido todos los mares y que se documentó durante muchísimos años, en definitiva, para crear una historia alucinante. Documentación, mapas, fotografías, según él, siempre según él y sus estudios, el 8 de marzo de 1421, 71 años antes que Colón, de China, de la zona de Zhuji, salió una flota de 107 barcos juncos. Tenían casi 150 metros de eslora. Eran grandísimos navegantes, tenían conocimiento de la cartografía, y según parece, y en este libro se documenta, esos chinos llegaron a América, al mundo perdido. Y es que cuántos enigmas hay en torno a las civilizaciones que parece ser surcaban los mares mucho antes que Colón, sin quitarle un ápice, por supuesto, de valentía a Colón. Yo os propongo, con este libro 1421 en las manos, os propongo ese programa, a ver qué os parece, qué me decís. Los misterios de Colón como personaje, cómo fue su viaje realmente, por qué, por ejemplo, estaban las cruces templarias, curiosísimo, en sus barcos, qué pasó de verdad, sabía dónde iba, fue un accidente. Y también hablaremos de cartagineses, fenicios, vikingos, con las pruebas, los documentos, los grabados en América que demuestran que alguien mucho antes estuvo por aquellos lugares. Y tú tienes algo inencontrable en las manos, Carmen, un libro azul, por desgracia muy difícil de encontrar, y creo que de los primeros que en España tocaron este tema. Pues sí, se trata del gran libro de los vampiros, tratado de upirología. El autor es Ángel Gordon, la editorial es Aura, y el año de publicación 1987. El autor hace un minucioso estudio sobre la figura del vampiro, desde su nacimiento en la más remota antigüedad hasta su desarrollo en el centro de Europa en la Edad Media. Un capítulo muy interesante, y que es el que dedica los informes y documentos oficiales sobre vampiros. No hay solo sobre ovnis,
también sobre vampiros. Gran estudioso, Ángel. Como el que realiza el médico de la emperatriz María Teresa de Austria, o el caso de Rosita Iolakin, que fue declarada vampiro y condenada a la hoguera. También recoge algunos de los medios que durante la historia se han utilizado para luchar contra los vampiros. ¿Medios para luchar contra vampiros? Como colocar espino en las puertas y ventanas, echar agua bendita sobre las tumbas de los que creían que podían ser vampiros, y los clásicos como los ajos o la estaca. Y también recoge al final del libro toda una filmografía que hay sobre vampiros y una bibliografía muy extensa. Además hay una frase en la portada que dice: la fuerza del vampiro reside en que nadie o casi nadie cree en su existencia. Ángel Gordon, el gran libro de los vampiros, tratado de upirología, el primero que hubo en España, temas apasionantes. Seguiremos hablando de vampiros, hablamos de Vlad Tepes como figura histórica, pero no del vampirismo, y sobre todo del miedo al vampiro en Centro Europa. Cazavampiros, gente que era desenterrada y empalada por miedo a que volvieran a la vida, algo increíble, historia pura, como eran aquellos empalados de la época de Vlad Tepes. Y como por ejemplo, el viernes pasado, un forense, el más importante de España, nos hablaba de un vampiro real, de ese hombre Dounto de Galicia. El mundo de la sangre, siempre tan unido al misterio. Es nuestra recomendación. Si lo encontráis por ahí en alguna librería de viejo, no lo dudéis, el gran libro de los vampiros. Y tampoco Gavin Menzies, Grijalvo, 1421, el año en que China descubrió el mundo. Un viaje en busca del misterio. Milenio 3, Enlacer. ¿Y qué te parece, Carmen, si, ya que decía el señor Menzies, este almirante tan importante, qué documentación, qué fotografías, qué imágenes? Yo me acuerdo, ¿te acuerdas cuando estuvimos en Cartago, investigando a los cartagineses? Sí. Que tenían barcos que durante siglos no se hicieron mejores barcos que esos, auténticas ciudades marinas, que inventaron lo que era el submarinismo, con vejigas de buey, se metían y apuñalaban a la gente subiendo, abordando barcos, porque podían bucear, algo increíble. Bueno, los cartagineses y en Cartago dicen teorías de que viajaron a América, y hay inscripciones en cartaginés en algunos sitios de América. Algunos hablaban, por ejemplo, recuerdo perfectamente, junto al pan de azúcar, hubo una inscripción muy polémica que decía Val, Tirón, eran dioses maléficos, ¿no?, los que ellos imploraban en sus viajes: salvadnos, hemos llegado hasta aquí sudando, enfermos, llenos de llagas. Qué misterio de los viajes transoceánicos. ¿Qué te parece, Carmen, si conectamos con nuestro historiador preferido, Nacho Ares, su Historia Perdida, director de la revista de Arqueología? Por cierto, ¿qué me va a parecer escuchar a Nacho? Siempre un placer. Un placer, director de la revista de Arqueología. Y el exitazo de la Historia Perdida, muchos miles de ejemplares vendidos. ¿Cómo nos acerca esta historia? Ha nacido este libro con este programa. Ahora, dentro de nada, o ya en las tiendas, La Historia Perdida 2, de Nacho Ares. Bueno, Nacho quiere hablarnos, Carmen, de que la geología está demostrando que muchos monumentos misteriosos eran de antes de lo que pensábamos, y todo lo que eso implica. Nacho, estamos contigo. La arqueología se ha convertido en una ciencia interdisciplinar a la que aportan sus estudios multitud de especialidades. Una de las más importantes es la geología, que mediante el análisis directo de los lugares en donde se realiza la excavación, ha ofrecido datos en muchos casos desconcertantes sobre la datación de algunos monumentos. En los años 90, el geólogo Robert Schoch, de la Universidad de Boston, ofreció los resultados de sus últimos estudios en la Esfinge de Giza, en Egipto. La erosión que sufría este león del desierto, lejos de haberse producido gracias al viento que durante siglos ha asolado esta planicie, solamente pudo ser producto de la intensa actividad de la lluvia. Partiendo de esta base, el único momento de la historia de Egipto en el que este hecho se pudo haber producido no es el 2500 a.C., fecha en la que los egiptólogos datan este monumento, sino en algún momento desconocido entre el año 7000 y 5000 antes de nuestra era. En México, a casi 12.500 kilómetros al oeste de la meseta de Giza, son numerosos los yacimientos que podrían ser datados en fechas anteriores a las que se cree. La pirámide mexicana más antigua es la de Cuicuilco, que según todos los arqueólogos pertenece al siglo IV antes de nuestra era. No lejos de ella,
existe una construcción con una extraña complejidad en su estructura interna, que pronto la convirtió en el centro de miradas de los investigadores. Al poco de comenzar las excavaciones, se descubrió un manto de lava que había tapado parcialmente la pirámide por 3 de sus costados y algo más de 155 kilómetros cuadrados en aquella región al sur de la Ciudad de México. Según los geólogos, la fecha más cercana en la que podrían datar la erupción del volcán no podía ser posterior al 6000 a.C., mucho antes de lo que todos habían imaginado. La Esfinge y la pirámide mexicana son solamente 2 ejemplos de una larga lista de yacimientos en prácticamente todos los lugares del planeta. Tampoco ofrecen cronologías fantásticas. Solo habría que retrasar la cronología oficial en 4000 o 5000 años. El problema reside en llenar esos años de vacío, miles de años que asustan a cualquier arqueólogo. Milenio 3. Periodismo de lo desconocido. Por supuesto que también haremos esos CDs sorteándolos siempre como regalo para amigos de las músicas de Milenio 3. ¿Cuántos nos lo pedís? Y con los programas, que nos los lleva un montón de gente, como Carlos de Granada, que dice que dónde conseguir los libros del Archivo del Misterio y cómo conseguir los CDs del programa. Bueno, los libros del Archivo del Misterio de Editorial en cualquier sitio, cualquier gran librería. Pero los... O a través también de la página web, en ikerjimenez.com. www.ikerjimenez.com. Pero hay una cosa, que es que, estimados amigos, las sintonías de los programas no se pueden vender. De momento es un sorteo que hacemos siempre para que estéis con nosotros. Como ahora vamos a sortear enseguida estos libros de Lovecraft. Vamos con las preguntas, Carmen. Un amigo nos dice: me llamo Tony, tengo 36 años y a los 18 perdí a mi hermana mayor. Me mudé a su piso y ocupé su habitación. Aún recuerdo su cara entrando flotando en la habitación. Hola, soy Juan Carlos de Palencia. Me gustaría saber cómo conseguir los expedientes desclasificados de los fenómenos OVNI en España. Bueno, puede acudir a algunos libros donde están publicados, y si quiere acudir a los originales, que yo no sé si ahora se puede ya, era la Biblioteca Central del Ejército del Aire, aquí en Madrid, en Moncloa. Tendrá que pedir un permiso, una autorización. Yo recuerdo en mi época que era el capitán David Libreros, un hombre muy amable, y ahí están pues con unos 3.000 expedientes, 3.000 folios con información OVNI. Yo siempre digo, cuando me dicen, ¿tú crees, no crees? No, oiga, que es que no es creer o no creer en los OVNIs como tema. Los OVNIs están en los expedientes del Ejército. ¿Qué son? Ah, bueno, ahí ya. Así que, Biblioteca Central, Ejército del Aire, Plaza de Moncloa, en Madrid. Gonzalo de Alicante nos dice: amigos, una corrección, el equipo de rugby era uruguayo, el que iba a jugar a Chile. Es verdad, exacto. Eran los Sol Christians, que eran uruguayos. Me encanta esta audiencia, porque demuestra que podemos permitirnos el lujo de tener algún desliz, porque sabemos que estáis ahí. Aprendemos de vosotros y con vosotros, nunca lo olvidéis. Somos 2 compañeros de ruta y siempre estamos de noche. Una noche vimos uno tan claro que hasta pudimos dibujarlo. Pues, que se refieren a un ovni, tema ovni. Lo que ven nuestros compañeros del camión, ¿verdad? Sí. Y la de mensajes que nos envían. Dándole la rosca. Un saludo, llevar cuidadito por esas carreteras, de Dios nos aparezca algo raro. No, bueno, y si os aparece algo raro, llamar a Milenio 3, importantísimo. Un abrazo a todos los amigos que recorren las rutas de España ahora mismo. Hola, Iker, soy Raúl de Asturias. Hace años vino una bola verde fluorescente en el cielo que duró 2 segundos y desapareció de repente. ¿Sabes qué puede ser? Bueno, lo contaremos, dicen los expertos, Foo Fighter, bola de fuego, ¿no? Un fenómeno muy curioso. Como hay tantas preguntas, haremos el programa sobre ese y sobre todo lo que nos pidáis. ¿Vamos con los ganadores rápidamente, Carmen? Venga, vamos. Venga. Yo he estado en el túnel... Espera. A ver, tengo en la mano la llamada de Chutlu. Rápido, que quiero darlos todos. Libro 1, venga. Carlos 28 desde Valencia. Yo he estado en el túnel de la muerte y hay una inmensa paz que nunca jamás la había sentido. Me dieron a elegir y dudé. Otro programa, tendremos aquí a médicos del Hospital de Sevilla que están haciendo una investigación pionera en el mundo, es decir, en España, en Europa, en el mundo. Estaremos con ellos. Seguimos. El libro Dagon. Hola, me llamo Salva y tengo una foto donde aparece una figura, o no sé cómo llamarlo. ¿Me podéis ayudar? Gracias, sois geniales. Bueno, envíala rápidamente, milenio3@cadenaser.com. El libro La tumba de Lovecraft. Guillermo de A Coruña. Buenas noches, gracias por dedicaros al misterio y regalarnos estas noches madrugadas. Me gustaría un especial sobre sectas destructivas. Bueno, todo esto estamos viendo son ganadores, cada uno de ellos ganador. Ganador de El Caos
caos reptante de Lovecraft, una obra maestra. Soy Javi de Ávila. Quería saber si en Ávila ha habido avistamientos de ovnis o se ha producido algún hecho misterioso. Hombre, el caso de Muñico de la Torre, en plena guerra civil, año 38. Un extraño avión, un día lo contaremos. En los años 90 también hubo un avistamiento, incluso con unas piedras. Dejaron unos símbolos al lado de las vías. La cañada. El clérigo maligno, Carmen, de Lovecraft. Sebas, que nos escribe desde Coria. Llevo un milenio escuchando, si nunca, y participando, y nunca me ha tocado ningún premio. ¿Cómo se llama? Sebas. Sebas de Coria, ¿ves? Hay que insistir. El clérigo maligno para ti. Soy Joaquín de Zaragoza, os escucho siempre, sois los mejores. Y tú, Carmen, estuviste genial en el Código Rojo. Siempre me saben a poco los programas. Bueno, pues tú has ganado... Aunque me digas tus piropos, juro que hay manos inocentes que sacan los de estos, ¿eh? Sí. El caso de Charles Dexter, otro de las obras mágicas, obras completas, por vez primero en España, de Lovecraft, para ti, compañero. Y el último, un libro de Lovecraft que se llama... El último para José de Badajoz. ¿Cómo se llama? Sordo, mudo y ciego, terrorífico, una raya manta en la portada. Pues mira, le viene al pelo porque nos dice: yo tuve una visita de dormitorio con 3 seres de 1,80 y me dijeron que volverían a hablar conmigo. ¿Qué son? Problemas, que nadie me interpreta mal, mentales. La psiquiatría nos lo contará, nos lo contarán los investigadores. Haremos ese programa. Nosotros, como siempre, somos un equipo de periodistas y nos quedamos con la información, ni opinamos ni queremos que os quedéis con ninguna verdad. La ciencia estará aquí y la investigación misteriosa también, y vosotros sacaréis toda la información.